Querido Javier, ¿qué tema nos pones sobre la mesa? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues yo creo que te voy a poner un tema del mundo un tanto volteado, ¿no? Creo que por lo que hemos estado viendo en los últimos días vale la pena reflexionar sobre que todo lo que hemos visto en realidad ya lo vimos antes, solamente que con los personajes invertidos. Estamos viendo, por ejemplo, a un grupo de ministras, por ejemplo, las ministras Batres, Ortiz y Esquivel, que llegaron a la Corte gracias a un movimiento político, un movimiento social que se hizo en el paro, que se hizo en la protesta, que se hizo en las marchas, que se hizo en la calle, Sí, claro. Rechazando ahora que trabajadores salgan al paro, a la protesta y a la calle, ¿no? Estamos viendo pues lo que veíamos en las peores épocas del sistema priista, Carlos, un partido avasallador, utilizando una aplanadora, ¿no? Para avanzar propuestas, iniciativas controvertidas, ¿no? Iniciativas polémicas. Estamos viendo, por supuesto, a una oposición avasallada, como antes también era avasallada. La diferencia es que antes los que eran sometidos por la aplanadora ahora son la aplanadora, y los que antes sometían ahora son los que están aplanados, ¿no? Por ese partido dominante. Aunque en el centro de todo esto hay un personaje que ha estado en ambos lados de la ecuación, obviamente siempre del lado en el que se gana, porque a final de cuentas, si alguien sabe cómo utilizar aplanadoras legislativas, cómo arrollar a la oposición para avanzar alguna propuesta impopular, es Ricardo Monreal, el pastor del rebaño de Morena ahí en la Cámara de Diputados. Digo, probablemente él ya no se acuerda, pero en su biografía está el hecho de que él fue diputado de la mayoría priista que calificó la elección de Carlos Salinas en 1988 ante la protesta de muchos diputados que ahora son sus correligionarios, ¿no? Podemos pensar en Félix Salgado Macedonio, entre otros, ¿no? Entonces, digamos que aquí ya vemos cómo la política se ha convertido en un círculo a conveniencia en donde prácticamente se quitaron las máscaras de la hipocresía en todos los frentes, ¿no? Y particularmente en el caso de Morena, porque ellos están haciendo exactamente lo que hace 25 años, lo que hace 30 años padecían, ¿no? Sede alterna, ¿qué te parece? Sede alterna para aprobar pues la reforma más dramática de la historia. No me acuerdo no me acuerdo cuándo fue la última vez que los diputados fueron a una sede alterna, creo que Carlos. Cuando la educativa, ¿no? Con la reforma educativa, pero no de este gobierno. No, con Peña Nieto, por la CENTE, ¿no? Exactamente, pero pues no me acuerdo si digamos Bancomer, que ahí eran, al Centro Bancomer o al Centro Banamex, alguno de los dos ahí estuvieron, según yo. Digamos que ahí eran los que hoy están en Morena, los que aventaron a los diputados a la sede alterna, ¿no? O sea, es parte de... Hoy la CENTE tiene una bancada en Morena, pues, ¿no? Pero es parte de esa inversión o de esa conversión que estamos viendo, ¿no? O sea, los que antes se iban a sesionar a una sede alterna son los que ahora están criticando que la mayoría se lleve la sesión a una sede alterna. Sin embargo, creo que es importante también aquí apuntar por qué se están yendo a una sede alterna, y no es por las presiones de los legisladores de la oposición, que a final de cuentas pues ya es ínfima su presencia, sino más bien por los trabajadores del Poder Judicial. Y los estudiantes, ¿no? Y los estudiantes, exacto. Aquí estamos ante una reforma que está aglutinando un rechazo, particularmente de los actores más interesados, que lo hacen ver cada vez más como un capricho de Morena y como un capricho del presidente. Y yo la verdad, Carlos, creo que en este ambiente de polarización y de crispación es uno en el que creo que a ningún mandatario o mandataria electa le gustaría llegar al poder en medio de este ambiente. Y sin Oye, embargo, ¿crees que esta luna de miel fue diseñada estratégicamente para que Claudia Sheinbaum no esté en estos días? Pues así parecería, ¿no? Así parecería, porque a final de cuentas la primera pregunta que se le tiene que hacer a ella es, oiga, ¿cómo está viendo su transición? ¿Cómo está viendo su llegada? ¿Cuántos gatos muertos se va a encontrar en la puerta cuando entre a Palacio Nacional? O sea, está tomando el país en un ambiente que se fue, digamos, de la aceptación y de la conciliación en junio a la crispación en 2 meses.
Te agradezco, Javier Garza, y te mando un abrazo. Gracias, Carlos. Buenas tardes, igualmente. El presidente ofendiendo a los estudiantes, diciendo que están manipulados. Los estudiantes se enojaron mucho la primera vez que les dijo manipulados. Le pidieron al presidente que no se refiriera a ellos así, que no están manipulados, que están informados, que están en contra de la reforma. El presidente les vuelve a decir manipulados. El presidente mismo en el Zócalo, cuando hace este ejercicio a mano alzada, pues lo hace evidentemente, hasta lo dice para provocar el enojo de todo mundo. A ver, The Economist sacó un reportaje el fin de semana brutal sobre la destrucción democrática y el riesgo económico que implica la aprobación de la reforma judicial. Hoy, en la portada del Washington Post, viene destacado un reportaje sobre toda esta situación de México. Y lo que dice este reportaje en pocas palabras, bueno, fíjese, el título del reportaje es El acto final de López Obrador, un desafío radical a la democracia mexicana, ¿no? Y uno de sus párrafos centrales dice: lo que seguramente pasará con esta reforma judicial es que se van a reemplazar a los juristas independientes con jueces mucho más cercanos tanto al gobierno como a la opinión pública. Así lo que está diciendo el Washington Post. Le digo, The Economist también fue durísimo. El Washington Post también habla de cómo, o sea, destaca las declaraciones del embajador diciendo que esta reforma amenaza la joven democracia mexicana y amenaza la relación de negocios entre México y Estados Unidos. ¿Usted se imagina lo que esto significaría? Bueno, pues eso es lo que está pasando, todo el mundo lo está viendo. Hoy, lo acaba usted de escuchar, nos lo transmitió Magelín Hernández, el presidente dice que los jóvenes estudiantes de Derecho y de otras carreras que se han sumado a las manifestaciones, que se manifestaron más o menos al mismo tiempo que le estaba dando su versión de la realidad en el informe, que están manipulados, que no es cierto que él quiera instaurar un régimen autoritario o monárquico, pero miles de estudiantes de Derecho, abogados, exministros de la Corte, ministros de la Corte, ciudadanos se sumaron a la exigencia de echar abajo la reforma judicial de López Obrador. La convocatoria fue en varios estados del país. En la Ciudad de México se dio la concentración más importante. Marcharon del Ángel al Senado con pancartas, con porras a favor de los jueces. Esta no fue una convocatoria abierta a los ciudadanos, tanto como un movimiento de estudiantes de derecho, ¿no? Y de maestros de derecho, etcétera, etcétera. Y pues digamos, gente que sabe muy bien lo que implica esta reforma judicial.